Ahora sí, ya está con nosotras Eduardo Garzón. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Oye, desde antes de Muy bien, vacaciones todavía. pues sí, sí, y bastante antes, en el tiempo, sí. Hacía Bastante, sí, sí, bastante que hace, no venía hace por aquí. bastante tiempo y de hecho creo que vamos a hablar próximamente porque uno de los temas de la semana y seguramente de este trimestre va a ser la reducción o el intento de reducción de la jornada laboral, que es una promesa que lleva Ujú. haciendo el Ministerio de Trabajo bastante tiempo, esa reducción de jornada, pero que parece que no se ponen de acuerdo. Lo último ha sido la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de reducir la jornada laboral, pero trabajando 9 horas o 9 horas y media de lunes a jueves. ¿Esto computa como jornada laboral o no? Hombre, lo primero que hay que decir es que en el sector laboral, en el mercado laboral en general, hay muchos tipos de jornada. O sea, que a veces cuando nosotros vemos sobre la ley que hay una jornada ahí de 40 horas semanales, en realidad eso no se cumple en todos los sitios. En algunos sectores lo que hay ya son jornadas reducidas de 37 horas y media, en algunos incluso de 35. Entonces, esta apuesta que está haciendo Yolanda Díaz por reducir la jornada laboral pues necesariamente no encajará en todos los ámbitos. En algunos no se notará y en otros se acabará notando si llega a buen puerto, pero tampoco creamos que va a ser esto la revolución. Desde luego va a servir porque siempre será una guía y luego tendremos, pues por supuesto, toda esa oposición política y económica de esto no sirve para nada, de esto va a provocar más desempleo, la cantinera de siempre que escuchamos también Sí. con el aumento del salario mínimo. La propuesta de Feijóo pues es como siempre una medida encaminada hacia lo mismo, hacia primero dar por saco, ¿no? Hay una propuesta ahí por parte del gobierno, pues se da por saco y se critica y luego que sería hablando de incrementar la jornada laboral en un solo día, que por cierto eso va en detrimento de la corresponsabilidad del trabajo y los cuidados en el ámbito del hogar, porque hay gente que precisamente le gustaría tener la tarde libre para poder compaginar con el Claro. cuidado de los hijos o otro tipo de responsabilidades. Así que ni siquiera la propuesta del PP tiene en cuenta el ámbito tan importante que es el de los cuidados. Oye, y uno de los argumentos más esgrimidos por la derecha y por los empresarios para estar en contra de esta reducción de la jornada laboral es que en España somos muy poco productivos como trabajadores. Mientras tanto, están saliendo también informes que dicen que echamos horas extras sin cobrar, lo que me imagino que tenga algún tipo de relación. Me gustaría saber cómo de productivos somos en España, si es verdad que estamos entre los peores países de Europa, que es lo que hemos estado escuchando, y también cuáles son los motivos de esa baja productividad. Es que no hay baja productividad. En realidad ese indicador es muy tramposo, hay que saber interpretarlo bien, porque tú coges la productividad con el indicador de todo lo que has producido, valorado en términos monetarios, en euros, y lo divides por el número de horas de trabajo o el número de personas que están trabajando. Pero claro, si en España lo que hacemos es poner cervezas y servir Coca-Cola, eso no va a tener un precio muy alto. Si en Alemania lo que están haciendo es producir vehículos y también satélites y instrumental médico y maquinaria avanzada, eso en realidad un trabajador con el mismo número de horas de trabajo que un camarero español va a producir muchísimo más, pero no porque el tío sea un crack o sea más trabajador, sino porque el propio sector es más productivo y genera mayor valor añadido en esa actividad. Entonces, cuando haces el promedio de una economía como España, que tiene de todo, pero sí que tiene componentes importantes de bajo valor añadido, de poca productividad, pues te sale lo que sale, Claro. evidentemente. Pero eso no quiere decir que los españoles trabajemos más. De hecho, si vamos al número de horas trabajadas a lo largo del año, España trabaja mucho más que países como los Países Bajos, como Alemania, como Francia, y luego tenemos otros países como Portugal y Grecia que incluso trabajan mucho más que nosotros. Y esto tiene que ver un poco con el poco desarrollo económico y el poco desarrollo productivo. Entonces, mucho cuidado con la interpretación de la productividad, porque eso no nos va a decir si somos muy trabajadores o poco trabajadores. Claro. Y cuando vamos a ver la evolución de la productividad en España, lo que nos damos cuenta es que también se hace la trampa de mezclar la productividad del capital con la productividad del trabajo, ¿no? Y os invito a que busquéis el gráfico de la evolución de las dos variables, porque veréis que la productividad del trabajo aumenta y bastante y la productividad del capital disminuye y bastante. Y esto tiene que ver porque los capitalistas españoles llevan mucho tiempo enterrando grandes sumas de dinero en el sector inmobiliario, que por sí es muy poco productivo o nada productivo. Entonces, cuando tú ves, en realidad el trabajador está haciendo
el trabajador español está haciendo todo lo que puede, está trabajando un montón y está incluso incrementando la productividad en su sector, pero resulta que tenemos una clase empresarial española que no está invirtiendo en lo más productivo, como yo decía, de alto componente tecnológico, parque renovable, etcétera, etcétera, sino que está invirtiendo en lo de siempre, en el turismo de sol y playa y también en la construcción. Y eso es muy poco productivo por naturaleza. Así que cuidado, porque las interpretaciones de la productividad son muy importantes. Claro, se está usando una vez más, como estamos escuchando en tertulias, para no reducir, ¿no?, la jornada laboral una vez más, volviendo a reforzar los derechos de los empresarios frente a los de los trabajadores. Eso es, y es que además pensémoslo, la productividad en España, aumente mucho, aumente poco, en función de lo que nos fijemos, en realidad está aumentando mucho más que el aumento de los salarios. Desde luego. Esto, simplemente por una cuestión aritmética y económica, se sabe que la productividad se divide básicamente en beneficios empresariales y en salarios. Entonces, si la productividad está aumentando bastante más que los salarios, eso todo el mundo lo puede ver en cualquier tipo de gráfico, entonces la conclusión es que los beneficios están aumentando mucho más y es efectivamente lo que está ocurriendo. O sea, que aquí es lo de siempre. El pastel esté aumentando mucho o poco, que eso es un debate aparte, en realidad se está repartiendo muy mal y se está repartiendo de forma concentrada en los grandes capitales, los empresarios, sobre todo en los grandes, y luego estamos pues los de siempre, la clase trabajadora, llevándonos la pequeña porción de esa tarta, ¿no? Así que, como siempre, es una cuestión política. Y, por cierto, acabo con lo siguiente, o sea, tratar de reducir la jornada laboral está muy bien, es un paso importante, pero no sirve de mucho si sigue habiendo tasas de paro tan elevadas, porque la gente, ¿por qué hace tantas horas extraordinarias? ¿Por qué al fin y al cabo acaba tragando con lo que le exige el empleador? Pues porque tiene miedo a perder su puesto de trabajo, porque fuera hay más de 2 millones de personas queriendo trabajar. Entonces, la primera medida, la que siempre he defendido, que es la mejor para combatir la precariedad y también para mejorar las condiciones laborales y la jornada laboral, es crear empleo. Si el sector privado no lo hace porque tenemos una clase capitalista que ya sabemos cómo es, que lo haga el sector público, porque esa es la mejor forma de empoderar a la clase trabajadora y que no tenga que tragar con cualquier cosa. Te están preguntando por el chat, te dicen, ¿cuánto se llevan los jefes más que los trabajadores por trabajador? No sé si se refiere a la plusvalía en concreto o algún tipo de, pues de marcador, ¿no?, que nos pueda señalar esto. Hay varias formas de verlo, una sería la plusvalía, es más difícil calcular, pero otra sería, oye, ¿cuál es el porcentaje de beneficio sobre el total del valor añadido en cualquier actividad, ¿no? Porque desde una visión marxista está clarísimo, o sea, todo el valor es generado por el trabajo y aunque el empresario pueda trabajar, la mayor parte del trabajo lo hace el asalariado, así que los beneficios empresariales salen del trabajo aportado por toda esa clase trabajadora. Desde ese punto de vista sería que hasta el 100% casi de todo el trabajo realizado se lo lleva el empresario, ¿no? Pero la clave es ver en nuestro diseño institucional cómo se reparten las rentas, y una parte importante es para beneficio, y en muchos casos esto siempre depende de los sectores, siempre depende también de cada empresa. O sea, hay empresas pequeñas en las que no hay grandes beneficios, hay autónomos que no están generando grandes beneficios y al mismo tiempo hay autónomos que sí lo están haciendo y también grandes empresas que lo hacen. Entonces habría que bajar al detalle de cada uno de esos sectores, pero hay sectores muy, muy productivos. Y yo creo que no sorprendo a nadie si digo que en los sectores más productivos, que quiere decir que la mayor parte de la renta se la llevan los empresarios, que son el financiero y el inmobiliario. También el energético, es decir, todo lo que tiene que ver con refinería de petróleo, todo lo que tiene que ver con producción de electricidad, eso es una barbaridad. Lo que nos extraen los grandes capitalistas a los trabajadores. Es que es algo que, si lo pudiésemos imaginar, nos llevaríamos la mano a la cabeza, más de lo que todavía nos llevamos. Preguntan por aquí, dicen, ¿reducir la jornada no crearía más puestos de trabajo al tener horas que cubrir en según qué empleos? Hombre, sobre el papel debería, pero es verdad que, claro, con los informes que hemos visto que están saliendo de las horas extras sin remunerar que hacemos todos y todas, está un poco complicado, ¿no? Es que esto es como siempre, hay que tratar de distinguir entre sectores, porque no todos los sectores son iguales, ni muchísimo menos, son muy diferentes. Entonces, nosotros pensemos algo que no sea familiar. Una peluquería. En una peluquería, el trabajador no puede ser muy productivo, porque como mucho tiene una máquina de afeitar, alguna máquina que le ayuda, un secador, pero ya está, es que por pura naturaleza tiene que tardar lo que tiene que tardar en ofrecer un servicio. Entonces, si tú ahí reduces la jornada laboral, pues bueno, la productividad no va a aumentar mucho y probablemente tengas que contratar a otra persona para que siga haciendo el trabajo que queda por hacer para atender a toda la clientela, ¿no? Y luego tenemos pues otros sectores en los que, por ejemplo, pensemos una abogacía, ¿no?, un despacho de abogados,
Ahí una persona por trabajar media hora o una hora menos en el día puede acabar logrando sus objetivos, porque puede ser más productivo, puede decir, oye, que me voy antes a casa, pues me voy a poner a tope en este momento en la oficina lo que tengo que hacer y lo saco. Entonces ahí no se crearían nuevos puestos de trabajo, sino que lo lograrías es incrementar la productividad, porque la gente estaría más contenta con salir antes, Claro. trabajaría más y efectivamente ahí no haría falta contratar a nuevo personal. Entonces habría que ver por cada tipo de sector. Otro de los momentos que hemos vivido esta semana más llamativos ha sido una nueva declaración de Garamendi, del presidente de la COE, que la verdad es que nos ilumina, ¿verdad?, cada poco con sus conocimientos, Un show. diciendo esto que ya se ha dicho alguna vez, que lo que tendría que pasar con los trabajadores en España es que recibiéramos nuestro sueldo en bruto y que luego viéramos lo que nos roba el Estado, ¿no? Como se lo quedara todo para ellos, ¿no? Para repartirlo. Me gustaría saber si esto se hace en algún país de Europa y con qué objetivo, y si sería positivo hacerlo o traería consecuencias malas. En Europa no se hace en ningún país, básicamente porque Europa es la cuna del Estado social, el Estado del bienestar, que fue una conquista, no lo perdamos de vista nunca, fue una conquista de la clase trabajadora frente a la otra parte, que era la clase capitalista, en un contexto histórico muy determinado, que es después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un contexto de Guerra Fría, la Unión Soviética está muy importante, está concediendo derechos de ciudadanía a sus propios ciudadanos, y entonces eso empieza a empoderar al movimiento obrero y el movimiento sindicalista en toda Europa, y empiezan a aparecer movimientos comunistas, partidos comunistas, que lo que hacen es reconquistar derechos, bueno, conquistar, podríamos decir, porque muchos de ellos todavía ni siquiera existían, y eso es algo que se da en un momento muy determinado en el que el capitalista europeo dice, le voy a conceder estos derechos, aunque sea poco a poco, con tal de que no me hagan la revolución igual que la hicieron en la Unión Soviética. Era un miedo, era una concesión de los poderosos para que no le armaran la revolución en sus propios países. En algunos, como en Italia, se estuvo muy cerca de volver a hacer una revolución comunista, ¿no? Entonces, esa conquista, que ya ha perdido fuelle, en tanto en cuanto no hay un bloque comunista al otro lado generando un contrapeso, en tanto en cuanto los sindicatos han sido bastante erosionados por la globalización y por las políticas neoliberales, pues entonces ahora es cuando empiezan a tratar de reconquistar sus privilegios, la clase capitalista, ¿no? Esto que ha dicho Garamendi es el sueño húmedo de la patronal desde hace muchísimo tiempo. Hace 5 meses se atrevió a decirlo, pero ahora sigue en ello y seguramente veamos pues más movimientos en ese sentido. Al final, en términos históricos, tenemos que entenderlo como que quieren reconquistar los privilegios que tenían antes y que les arrebatamos gracias a esa conquista de derechos sociales y laborales, ¿no? En ese conflicto y lucha de clases. Pero no hace falta pensar en Europa, aunque podríamos hacerlo en el siglo XIX, en España pasaba eso, ¿vale? O sea que esto es lo que siempre hemos tenido, que el empresario le paga al trabajador y luego que el trabajador se busque la habichuela para conseguirse su ahorro para su jubilación, si es que tiene jubilación o lo que sea. Pero en pleno siglo XXI hay países donde esto ocurre. Haití, países del centro de África, países de Oriente Medio, ¿vale? Ahí no hay un Estado social que trate de una forma solidaria atender las necesidades de la gente más necesitada o simplemente de gente que ya por situaciones particulares no puede trabajar, porque haya tenido un accidente, porque sea padre o madre y tenga que dedicarse a los cuidados, porque se haya jubilado por enfermedad, ¿vale? Entonces eso es el Estado social, un sistema absolutamente solidario que tiene cosas por mejorar, por supuesto que sí, pero es lo que quieren dinamitar, porque al fin y al cabo es retirar renta y beneficios de los capitalistas para financiar este tipo de prestaciones sociales, como las pensiones. Acabo con lo siguiente, o sea, pensemos que en realidad de dónde salen las cotizaciones sociales que pagan los empresarios. Garamendi y otros como ellos dicen, no, esto es parte del salario del trabajador, pero eso es mentira. Todos sabemos que si ahora mismo de la noche a la mañana quitásemos esas cotizaciones sociales, se las quedaría el empresario, claro, porque tiene el control de su actividad empresarial y diría, pues esto para mí. Y la clave de decir, esta es una cantidad a la que se le ha obligado al capitalista, que el capitalista cedió en su día porque no le quedaba más remedio para que no le armaran una revolución, viene de los beneficios. O sea, que es como un impuesto, las cotizaciones sociales son como un impuesto que pagan los empresarios. Entonces, ¿por qué esta propuesta de Garamendi de, venga, se lo pagamos todo al trabajador y luego el trabajador que lo deposite en Hacienda, ¿no? Pues porque no hacemos lo mismo con los beneficios empresariales.
O sea, que el empresario le pague todo al trabajador y luego el trabajador diga, pues mira, esto se lo doy al empresario y esta parte que son impuestos sobre beneficios se lo voy a pagar al Estado, ¿no? O sea, es que es ridículo. Si de verdad están buscando transparencia, que es la excusa que utilizan, eso basta con mirar la nómina, donde viene todo incluido, o si no es suficiente, porque hay gente que le cuesta leerlo o no sabe cómo leerlo, pues se hace campaña de concienciación y pedagogía para que la gente entienda que el salario que recibe en su nómina no es lo único, sino que también está recibiendo salario en diferido, que es lo que recibirá en un momento cuando sufra alguna contingencia de incapacidad laboral, de pensión, etcétera, etcétera, o cuando reciba servicios públicos como la sanidad o como la educación, que al fin y al cabo eso es salario indirecto, no es algo que te entregan en dinero, pero tú directamente puedes tener ese acceso. Y para terminar el repaso, que justo he visto hoy que has desmentido un bulo, en este caso de El Mundo, que dice la mayor caída de la serie histórica hunde el salario más frecuente en España hasta el umbral del salario mínimo interprofesional. El INE atribuye el hundimiento del salario más común al desplazamiento de nóminas al intervalo de 14.000, 15.000 euros por la subida del salario mínimo interprofesional. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es el bulo aquí y por qué esto no es así? ¿Qué datos se han manipulado o se han leído a medias, ¿no? Que a esto juega mucho. Es que es increíble porque son muy buenos manipulando. Fijaos que si leemos literalmente el titular, que es el salario español más frecuente, ha caído históricamente al nivel del salario mínimo, que es lo que piensa cualquier persona. Pues que la gente está cobrando menos, que ahora el conjunto de la sociedad española está cobrando menos salario. Pero no es eso, es precisamente lo contrario. Pero por eso hay que hacer mucha pedagogía y esta es lo de siempre, ¿no? Ellos lanzan un bulo, una manipulación y luego tenemos que dedicar un montón de tiempo a desmontarlo. A ver, hay que entender que esto ha ocurrido simplemente porque gente que antes cobraba menos del actual salario mínimo, ahora han empezado a cobrar más gracias a los sucesivos incrementos del salario mínimo. Gente que antes cobraba menos de 1.000 euros al mes, ¿vale? Pues ahora toda esa gente, que estamos hablando de más de 2,5 millones de personas que se han beneficiado desde el año 2018 gracias a las políticas acordadas entre el PSOE y Unidas Podemos, ¿vale? Un montón de incremento del salario mínimo hasta el año 2022, que es precisamente el último año para que hay datos disponibles y que son los que están utilizando, pues resulta que toda esa gente, ¿vale?, que antes cobraban menos de 1.000 euros al mes, concretamente menos de 1.080 euros al mes en 14 pagas, han aumentado y todos se han acumulado en ese nivel del salario mínimo. Por eso el nivel del salario mínimo cogido así con todos sus céntimos es el valor que más se repite. Pero eso no significa que la gente que antes estaba cobrando más, que eran unos 18.000 euros al año, hayan pasado a cobrar 14.000 euros al año. No, esa gente incluso ha aumentado su salario. Otra crítica es, ¿ha aumentado tanto como lo ha hecho la inflación? Que eso es algo que no ha ocurrido en los últimos años y es todavía algo que hay que conquistar y ganar. Pero la clave de todo esto es entender que antes había gente que cobraba muy poco y que todos se han acumulado gracias al incremento del salario mínimo, que es que por ley tienen que cobrar 1.080 euros, entonces hay un montón ahí cobrando 1.080 euros. O sea que el Estado ha hecho parte de su trabajo, el que no lo ha hecho es el sector privado, que sigue manteniendo ahí un montón de gente en vez de aumentarle poco a poco los salarios, ¿no? Entonces, insisto, hay que hacer un poco de pedagogía, pero eso es un bulo tremendo, es una manipulación, está escrito con muy mala baba y bueno, viniendo del mundo, pues no nos debería sorprender nada. No nos puede sorprender. Oye, Edu, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí, gracias por estar siempre además tan atento a los bulos de los medios de comunicación y por explicarlo también. Y nos vemos pronto, si no aquí los lunes con Econocrítica, que estás tú aquí por las tarde-noche. Eso es, pues nada, gracias a ti, un placer. Y sí, a las 8 de la tarde los lunes estoy aquí también hablando de economía y de actualidad económica. Perfecto, Edu, pues muchísimas gracias, un beso, adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.